Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos. Bueno, entonces digan conmigo, el Señor Jesucristo tuvo un ministerio fructífero y donde llegaba, algo grande y hermoso pasaba. ¿Será cierto? Recuerde que estamos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque si alguno dice que es de Cristo y no vive, no camina, no hace lo que Cristo hizo, es un mentiroso, y los mentirosos se van para el infierno. Y Él es nuestro ejemplo perfecto. Y hoy nos corresponde ver el número 13. El número 13, testimonio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tuvo un ministerio ¿qué? Fructífero. Y donde llegaba algo grande y hermoso, pasaba. Pensemos cada uno en nosotros mismos. ¿Qué pasa donde usted llega? ¿Le aúchan los perros? ¿Ponen la escoba detrás de la puerta para que se vaya rápido? Hermano, pensemos. ¿Se alegran cuando usted llega a un lugar? ¿La gloria de Dios lo sigue? Si usted llega, hermanos, digamos a un restaurante y está solo, tiene que llenarse, porque la gloria de Dios va con nosotros. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¿Qué tiene que acontecer cuando usted llega donde haya un enfermo? Se tiene que sanar, porque eso hizo el Señor Jesucristo y mucho más. Y hay de nosotros si decimos que somos cristianos y no servimos para nada, porque en la Biblia encontramos esos casos. Hace 3 años vengo a buscar en esta higuera fruto y no lo hallo, no hay nada, córtala. Y le dice el Señor de la viña, ay Señor, démosle la última oportunidad. Este añito démoselo. Y la vamos a abonar y la vamos a cuidar y la vamos a proteger. Y si no da fruto, ahí sí, la cortamos. Ay, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol, no estamos hablando de mandarinas, de limones o algo, no. El cristiano es comparado con un buen árbol junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pregunto, ¿se está cumpliendo eso en nosotros? Cada uno, no me conteste rápido, porque si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir la vida de Cristo. Y hoy vamos a ver que Él tuvo un ministerio fructífero, donde llegaba algo grande y hermoso pasaba. Y si usted y yo somos cristianos, tiene que también acontecer eso. Que donde usted llegue, algo grande y hermoso tenga que pasar. Y usted y yo tenemos que tener un ministerio fructífero. Solo que vamos a ver después de comprobar que el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio fructífero. Después vamos a comprobar por qué Él tuvo un ministerio fructífero y por qué muchos cristianos no tienen un ministerio fructífero, a pesar de que digan que son cristianos y vengan a la iglesia. ¿Por qué muchos cristianos no tienen un ministerio fructífero? Y no se cumple en ellos lo que se cumplió en el Señor Jesucristo, que donde Él llegaba, algo grande y hermoso pasaba. Ese es nuestro tema hoy. Y Dios nos hace responsables, y el Señor Jesucristo también por su palabra, y yo como pastora también los hago responsables de que si decimos que somos cristianos, tenemos que tener un ministerio fructífero, y donde vayamos, algo grande tiene que acontecer. Vamos a leer como bases Lucas 4, 31 al 44. Lucas. Vamos a la palabra. Lucas 4, 31.
Busquémoslo, todos lo leemos, porque les recuerdo la palabra que el Señor Jesucristo mismo habló. Dice, en el día final, en el día postrero, yo no los voy a juzgar. La palabra que les he dado, ella les juzgará en el día postrero. Entonces vamos en la primera parte a comprobar que donde él llegaba, algo grande y hermoso pasaba. Tuvo un ministerio fructífero. Esa es la primera parte. Entonces vamos a empezar con Lucas 4:31. Dice, ¿ya lo tienen listo? En voz fuerte dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares, a los lugares de los contornos. Seguimos con el 38. ¿Qué título encontramos ahí? Jesús sana la suegra. Yo creo que el único que tuvo amor y misericordia por la suegra fue el Señor Jesucristo. Porque todos como que detestan. Digo que un día una calcomanía, dichoso Adán que no tuvo suegra. Dije, ¿así de tremendo la gente odia a las suegras? Pero mira el Señor Jesucristo, ejemplo para todos. Así su suegra sea una tigrilla, pero es la mamá de su esposo o la mamá de su esposa. Si no hubiera sido por ese vientre, usted no tuviera ni esposo ni esposa. Sí, es un error, hermanos, es un pecado. Es un pecado, hermanos, aquellos que dicen, ay, yo lo quiero a usted, pero a su mamá no. Imagínense, gracias a esa mamá, gracias a esa suegra, gracias, porque se prestó para que hoy usted y yo tuviéramos esposo o tuvieran esposa. Cuidado. Bueno, dice acá, Jesús sana ¿a quién? A la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inmediatamente, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante le servía. Estamos viendo qué hacía donde el Señor Jesucristo llegaba. Era de bendición, según el problema que encontrara, lo que fuera, Él lo sanaba. Quiere decir que tenía un ministerio fructífero y era de bendición donde quiera que llegaba. Usted no puede ser un problema donde quiera que llegue, o donde esté trabajando, o con quien esté viviendo, porque hay gente que ni vive ni deja vivir. ¡Qué pecado ante Dios! ¿Acaso nos rescató el Señor para eso? No. Pero hay gente, hermanos, así, por la amargura, el resentimiento, por dárselas de café con leche sin ser tinto. Y así, qué horrible. Y cristianos. Yo digo que un impío se porte como quiera porque no tiene a Cristo. Pero un cristiano,
Verso 40. Muchos, lea el título. Aquí en lo que vamos a leer los títulos también. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, lean conmigo, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Que el mismo diablo sepa quién es usted y quién soy yo. ¿Se acuerdan de la bruja aquella que perseguía al apóstol Pablo y a los discípulos? Esos son los siervos del Dios Altísimo. ¿Qué tendrá que decir los demonios y el mismo diablo de muchos? Ese dice ser cristiano, es un mentiroso. Por eso es que la Biblia dice que muchos han de decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ah? Que no pasa eso con usted y conmigo. Si decimos que somos cristianos, mire lo que pasaba con el Señor Jesucristo. Donde llegaba, los demonios, hermanos, lo conocían y se desesperaban, y él los reprendía y los echaba afuera. Si llegaba donde un enfermo, imponía manos, oraba, sanaba. Oye, hermanos, qué ministerio tan fructífero. Dice el pastor Enrique: ¿y cuántos cristianos ni matan una pulga siquiera? ¿Cómo será cuando se enfrente con los demonios? Título del 42. Jesús recorre Galilea predicando. Póngale cuidado a cada título y a cada parte que vamos a leer. Jesús recorre Galilea predicando. 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. El capítulo 5, del 1 al 26. Ahí mismo Lucas, la pesca milagrosa. No hemos visto solamente un milagro de una sola clase, de muchas clases, porque él era de bendición en todas las áreas. Y usted y yo tenemos que ser de bendición en todas las áreas. En todas las áreas. Esta es la base para lo que vamos a desarrollar. Leemos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles,
Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lea el título, solo el título, que no vamos a leer el resto, usted lo lee. El verso 12, ¿qué título tiene? Jesús sana a un leproso, otra clase de milagros. Versículo 17, ¿qué título tiene? Jesús sana a un paralítico. ¿Qué hemos notado en lo que hemos leído? Piense, ¿qué hemos encontrado ahí en lo que hemos leído? ¿Ah? ¿Tenía ministerio fructífero? Más que fructífero. Más que fructífero. Y era de bendición en cualquier lugar donde llegaba. Algo grande y hermoso pasaba. Marcos 6, 55 y 56. Marcos. Marcos 6, 55 y 56. Leemos. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? ¿Tuvo un ministerio fructífero? ¿Fue de bendición donde quiera que llegaba? Dígale al hermano que está ahí, ese ejemplo nos toca seguirlo. ¿Sí? Ese ejemplo nos toca seguirlo porque Él es nuestro ejemplo. Y si alguno dice que es de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Entonces pensemos, si Él tuvo un ministerio fructífero, y lo acabamos de comprobar, y era de bendición, donde llegaba, algo grande y hermoso pasaba, fijémonos esa meta. Que donde usted vaya, donde vayamos, seamos de bendición y la gloria de Dios se vea en nosotros. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo un ministerio fructífero y era de bendición a donde quiera que llegaba? Piensen, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo un ministerio fructífero y era de bendición donde quiera que llegaba? Si alguien dice, porque era hijo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo fue de mucha oración. Eso es el secreto para tener un ministerio fructífero y ser de bendición a donde quiera que vayamos. Él tenía un ministerio fructífero porque era de mucha oración. Oraba por la noche, oraba por la mañana, pasaba toda la noche orando. Pero ahorita vamos a comprobar esa parte, pero lo que más vamos, hermanos, a enfatizar es cómo oraba Jesús.
Porque hay gente que ora, pero no sabe cómo orar, o no ora de la manera que Cristo oraba. ¿Y de qué sirve hacer tantas cosas si no se hacen correctamente? ¿De qué sirve hacer tanto? Uy, que yo ayuno. ¿Cómo hace el ayuno? En la Biblia encontramos un pueblo que duró 70 años. Oraba, ayunaba y lloraba. Y el Señor le dijo, para nada le ha servido eso. Porque hay pleitos, hay celos, hay contiendas, hay esto, hay lo otro. Y 70 años y perdieron su tiempo. Entonces, vamos a la segunda parte. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo un ministerio fructífero y donde llegaba algo grande y hermoso pasaba? Coloquen, el Señor Jesucristo fue de mucha oración. Lo vamos a comprobar. Marcos 1:35. Marcos. Y con toda esta palabra que estamos estudiando, espero, con mismo que el Señor espera, que no vayamos a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque el oidor olvidadizo, cuando vienen luchas, pruebas, dificultades, la casa cae y es grande su ruina. Pero el que oye y obedece, le pueden venir luchas, pruebas, tormentas, dificultades, y la casa no cae porque está cimentada. Entonces, vamos a comprobar la segunda parte. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo un ministerio fructífero? Como ya lo comprobamos. Porque era una persona de mucha oración. Marcos 1:35, ¿qué dice? Levantándose a las 12 del día, ¿sí? Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de temprano, muy de mañana, aún oscuro. Y aquí hay oración muy de mañana, los martes a las 5 de la mañana. Y si vienen 5 o 10, no vienen más. Los jueves, oración muy de mañana, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Para todos los que dicen, es que yo trabajo, es que por trabajar no puedo venir al ayuno, o salgo tarde de trabajar y no puedo venir por la noche. Y sacan cualquier excusa, pues para que nadie tenga excusa, se ha decretado, fundado, oración a las 5 de la mañana aquí. ¿Cuántos han venido? La hermana, 2 de una multitud, 3. No vayan a salirle con pretextos al Señor. Y cuidadito con decir, somos cristianos. Por eso se tiene oración a las 5 de la mañana, martes y jueves. Se tiene ayuno todas las mañanas, hasta las 12 del día. Se tiene oración a las 2 de la tarde, todas las tardes. Y se tiene culto todas las noches. ¿Qué estamos haciendo con todas esas puertas abiertas y con toda esa oportunidad? Aquí estamos comprobando que el Señor Jesucristo tuvo un ministerio fructífero porque fue de mucha oración. Y empezamos aquí viéndolo. Dice, vuélvalo a leer, a ver qué dice. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué? A orar. Bueno, Lucas 5:16. Lucas, capítulo 5. ¿Qué encontramos ahí? Mas Él, el Señor Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos. ¿A qué? ¿A veranear? ¿A veranear? ¿A qué? A orar.
se apartaba, no le sacaba excusas y pretextos, aunque tenía mucho trabajo por hacer. Aunque tenía mucho trabajo por hacer, pero él le sacaba tiempo y aún muy de madrugada, muy de mañana, para hacer lo que usted y yo tenemos también que hacer. Mateo 26, 36 al 44. Mateo 26. 36. Yo creo que aquí lo que pasa en muchos no es lo que Cristo hacía, sino lo que los discípulos hacían. Miren a ver por qué les digo eso. Aquí en esto que vamos a leer, muchos no hacen lo que Cristo hizo, muchos hacen lo que los discípulos hicieron. ¿Qué hicieron los discípulos? Dormirse. Aunque el Señor Jesucristo los había invitado a orar, pero ellos no pudieron orar ni siquiera una hora. ¿Cuánto tiempo ora usted? No me conteste nada. Porque al Señor no solamente se le dan los diezmos del dinero, se le dan los diezmos del tiempo. ¿Y cuántos están en deudas con el Señor? Diezman económicamente y gloria a Dios porque hay que hacerlo. Pero en cuanto al diezmo del tiempo, ¿cómo estamos? En cuanto a las primicias del tiempo, ¿cómo estamos? Y no diga que el Señor no nos da oportunidad. ¿Qué dice la palabra? Si tú de mañana buscares a Dios de madrugada, porque Dios sabe que usted estudia, que usted trabaja, que usted... Si tú de mañana buscares a Dios, rogares al Todopoderoso, clamares, si fueres limpio y recto, habrá un despertar por nosotros en el reino de los cielos. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado viene a ser muy, pero muy grande, aleluya. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué muchos no son fructíferos? ¿Por qué muchos andan en ruina espiritual, ruina familiar, ruina económica, ruina en todo sentido? Porque no hacen lo que Cristo hizo. Porque viven el cristianismo como se les da la gana. Mire aquí lo que encontramos. Dice, el título, ¿qué dice? No se oye porque a muchos no les gusta. Jesús ora. No dice Jesús gastó el tiempo viendo películas, viendo bobadas, perdiendo el tiempo chismoseando. O, ¿cómo es que llaman cuando pasan con el celular ahí? Chateando. No dice eso. ¿Qué dice? Y si alguno dice que es de Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo estamos frente a eso? Leemos. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y estaban prendidos en la oración, respaldando al Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo? ¿Ah? ¿Cómo se sentirán muchos, especialmente el día viernes en la noche, que mientras algunos estamos aquí velando,
clamando por las familias, clamando por nuestro país. Otros están roncando o viendo películas o televisión en su casa. Estoy orando que la conciencia no les deje en paz. Porque nadie puede decir, hay pastores que al otro día tengo que trabajar. Hermanos, son 3 horitas de oración, no es más. 3 horitas. Hermano, y no ser capaces muchos. No. Seguimos. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo? 1 hora, y no fueron capaces de orar ni 1 hora. ¿Oraban ellos? No, ¿qué va? Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dios nos da las armas espirituales para ser más que vencedores. Pero ¿qué están haciendo muchos? Lo que se les da la gana. Voy a la iglesia si acaso me queda tiempo. A la vigilia ni a hablar. Entre semana no. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Así es la vida de muchos. Yo les contaba cómo el Señor me habló fuertemente. Me dijo, háblale a mi pueblo. Yo no soy Dios de los domingos solamente. Yo soy Dios de todos los días. ¿Sí? Yo soy Dios de todos los días. Y no se nos puede olvidar que Dios honra a los que le honran. Pero a los que le desprecian y le tienen en poco, Dios también los tiene en poco. Entonces, hermanos, ¿haremos males para cosechar bienes? En ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Que muchos pueden justificar. Es que el trabajo, es que el hogar, es que esto, es que lo otro. Dios no admite, a nadie le admite excusas. Moisés quiso poner excusas, no se lo admitió. Jeremías quiso poner excusas, no se lo admitió. Aquel hombre de los talentos. Ay, yo sabía que tú eres muy bravo, yo sabía que esto y lo otro. No le admitió, cójalo y échalo afuera, ya será el lloro y el crujir de dientes. Dios no admite pretextos. Mire, a ver, hermano, hermana, ¿qué estamos haciendo? Con la palabra enseñada, con el ejemplo de Cristo. Si Él es nuestro ejemplo y si Él dice, aún mayores cosas de las que yo hice tendrán ustedes que hacer. Y ni siquiera las mismas que Él hizo. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez. Uy, Señor, como para coger los ajuetes de verdad. ¿Ah? Que Dios tenga, que el Señor Jesucristo tenga, o que nosotros como pastores tengamos que rogarle a usted para que ore. Pregunto, ¿no es vergonzoso? No es vergonzoso, hermano. Eso es como rogarles que por favor vengan a culto, que por favor, uy. Yo le digo, Señor, es una bendición para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos tienen que rogar? ¿Por qué nos tienen que, por favor, sí, hágalo, hágalo? No. Le dije yo que di al Señor, juicio es el que voy a clamar. Hermanos, si ustedes supieran o pudieran decirnos, es que venimos a orar y no tenemos dónde orar, no hay quien esté aquí. Aunque la oración es personal y uno se embota solo, uno se arrodilla solo, así no hay a quien. Y yo es tanto lo que anhelo con ustedes los de Centro Misionero del Norte que le tengo pedido al Señor. Señor, haga algo. Pero llegará el día, como uno se ha enterado de muchos países, hay lugares donde nadie tiene un micrófono para orar ni nada. La gente entra,
ora su hora, sus 2 horas, sale y el otro, mejor dicho, ya esto es lleno a toda hora, que no puede nunca cerrar las puertas, ni de día ni de noche. Yo digo, Señor, que eso suceda aquí en el Centro Misionero Bethesda. Que no tenga que exhortarlos, que no tenga que rogarles. Hermano, ¿y por qué no viene a la vigilia? ¿Y por qué no viene a los ayunos? ¿Y por qué no viene? ¿Por qué nos tienen que rogar? Si no es, ¿acaso no es un favor para uno mismo? Una bendición para uno, para su familia, para la economía. ¿Por qué nos tienen que rogar? No, hermano. Aquí da vergüenza. 3 veces, verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, ay, esto es lo duro. Y dejándolos, se fue de nuevo. Oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Qué terrible desilusionarse uno. Qué terrible él. Hermanos, había puesto su confianza en sus discípulos. Él pensaba que en el momento duro tenía quien lo respaldara. Y no fue así. Él pensaba, cuento con ellos. Mi alma está triste, camine, me respalda, camine. Y se pusieron a dormir. Oh Dios, ¿cómo verá el Señor en este último tiempo que estamos a su propia iglesia, que Él compró con su propia sangre? Que no tenga que decir, como Dios tuvo que decir de Saúl, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Que no tenga que decir, como lo dijo cuando el diluvio, se corrompieron tanto, me pesa haberlos creado. Me pesa haberlos creado. Qué vergüenza. Oh Dios. Para nosotros, vamos a ver algo importante. 2 partecitas para nosotros. Y entramos a desarrollar cómo oraba Jesús. Para nosotros, Job 8, 5 al 7. Y los hago responsable a todos con esta palabra. Los hago responsable a todos con esta palabra. Libro de Job 8, 5. Busque ahí. Para que usted no diga, no lo sabía. La pastora nunca me lo enseñó, Señor. Si me lo hubieran enseñado, yo lo hubiera obedecido, Señor. Job 8:5. Leemos en voz fuerte. Si tú de mañana buscares a Dios, rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. Mire cómo se obtiene la bendición. Mire cómo se es fructífero en el ministerio. Mire, hermanos, cómo es que el Señor nos enseña para Él mismo llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él no va a respaldar a un sinvergüenza, a un perezoso, a uno que viva, hermanos, de achaques, a uno que viva con excusas a toda hora. No piense que Dios lo va a respaldar como lo debería respaldar. Lucas 18. Porque el Señor Jesucristo mismo enseñó, nos enseña y nos dejó aquí escrito esto. Lucas 18. Búsquelo. Porque esta es una palabra de Él mismo. ¿Acerca de qué? De la necesidad de orar, no cada 8 días, ni cada mes, ni cada vez de Semana Santa. Sobre la necesidad de qué? Orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Una oración continua.
persistente, una oración continua. Lo leemos todos. Lucas 18. Parábola de la viuda y el juez injusto. Un hombre que no le tenía respeto ni temor ni a Dios, ni a los seres humanos, ni al hombre en la tierra. Malo, perverso. Pero mire cómo se logran las cosas. Mire cómo se logran las cosas. No con crítica, no con murmuración, no con odio, no con resentimiento. Con perseverancia, con persistencia. Siendo hombres y mujeres de oración constantemente. Se logran lo que sea. Lo leemos. También les refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿O digo que pronto les hará justicia? ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Y está enseñándonos, si un hombre injusto terminó haciéndole justicia a una viejita porque persistía, dice Dios no es injusto. Oren de día y de noche, clamen delante del Padre y Él les va a hacer pronto justicia. Mire, ¿por qué no se logran cosas? ¿Por qué muchos no tienen un ministerio fructífero? ¿Y por qué no son de bendición a donde quiera que llegan y a donde quieran que van? ¿Cuánta gente, en lugar de desear que usted llegue a visitarlos, dicen ojalá no venga por aquí? Porque cuando viene es puro problemas. Cuando viene, no. Lo que dejan son enredos. No, hermanos. Levante su mano, por favor. Ore por usted mismo. Piense en lo que hasta aquí hemos estudiado, leído y el Señor nos ha exhortado. Y ahorita vamos a mirar cómo oraba Jesús. Que usted y yo los aprendamos muy bien y oremos también de esa manera. Espíritu Santo, siembra esta palabra en el corazón. Espíritu Santo, siembra esta palabra en el corazón. Señor, no queremos ser, dígaselo al Señor. Diga, yo no quiero ser oidor olvidadizo. Yo quiero poner en práctica tu palabra. Dígaselo, hermano, porque Dios nos está responsabilizando por cada palabra que usted lea, por cada palabra que Él nos enseñe. De ella tenemos que darle cuentas al Señor. De ella tenemos que darle cuentas al Señor. Hay que tener cuidado, hermano, porque Dios no es juego, ni las cosas de Dios son juego. Aleluya. Oh, Ramamabacay, Temequento, Cachatalabacay, Endualayabababacay, Temecayatabakai. Espíritu Santo de Dios, muévete, Señor, en medio de nosotros y despiértanos a la realidad, Señor. Destruye, Padre, ataduras, religiosidad, destruye mañas del diablo que son las que hay en muchos, pereza, Señor bendito. Destruye, Padre amado, oh sacatandolo guacay, tanta atadura, Señor, oh sacatamacay, tanta justificación humana que muchos tienen, Padre amado. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Aleluya. ¿Cómo oraba Jesús? Los que están anotando, coloquen un título. ¿Cómo oraba Jesús? Número 1. El Señor Jesucristo oraba intensamente. ¿Qué será orar intensamente? 5 minutos y ya.
Pero si no hay tiempo, ¿ah? Señor Jesucristo oraba intensamente. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. No, era que tenía un problema y entonces, no, pastora, no me quedó tiempo de orar porque por chillar yo no podía orar. Sí, eso es lo que dicen muchos. Hermano, ¿por qué no lo vi por aquí? Hermana, no le he visto durante toda la semana. Ay, era que tenía un problemón. ¿Es cuando más tiene uno que venir? Claro, hermano. Se queda uno en la casa, hermano, con un problema, se lo traga el diablo. Pero puede tener uno el problema que sea. Véngase a la casa de Dios a ver si no sale librecito. Usted entra cargado, pero sale librecito, aleluya. Pero el error que cometen muchos, tienen un problema, tienen una dificultad y se apartan en lugar de buscar. Mira el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? Intensamente. Lucas 22, 44. ¿Qué encontramos ahí? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían, hermanos, hasta la tierra. A ver, ¿quién me sabe decir qué es orar intensamente? ¿Ah? Intensamente. Lo primero con todo el corazón, pero lo otro, hermanos, no 5 minutos y ya, como muchas veces, Señor, gracias, cuídame en este día, amén, amén, lo que le falta es echarse en la bendición y ya. Eso es lo único que le falta. Religiosos, mañosos, oraba intensamente. Una mujer que usted y yo sabemos por la palabra, que tuvo problemas en el hogar. Miremos un momentico, en el primer libro de Samuel, miremoslos, hermanos. Aprendamos, para eso es la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Todos sabemos, tenía un problema terrible. Ya no comía, se estaba volviendo como un garabato, flaca, fea. El problema la estaba acabando. Nadie le pudo solucionar, ni el marido, y la amante la hacía chillar a toda hora. Pero ella un día tomó una determinación. Dijo, yo no le voy a chillar más al diablo, voy a quebrantarme delante de Dios. Voy a ir al templo, a la casa de Dios, voy a ir a orar. Y ella se decidió. Capítulo 1, versículo 12. Mientras ella oraba largamente, intensamente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allí estaba observando la boca, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y cuando uno ora de esa manera, derrama su alma, ora intensamente, ora profundamente, mire lo que se recibe. Capítulo 1, verso 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Mire cómo terminamos. Cuando, hermanos, ponemos en práctica la palabra. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 1, verso 27. Léalo. Por este niño oraba,
Y Jehová me dio. Pero ¿cómo oraba ella? ¿De cualquier manera? ¿Oraba por orar? ¿Por quemar el tiempo? ¿Por decir oré? ¿Porque lo oyeran que ella sea una mujer de Dios y oraba? No. Número 2, ¿cómo más oraba el Señor Jesús? Número 2, Él oraba confiadamente. Confiadamente. Pensemos todos, ¿qué es orar confiadamente? ¿Ah? ¿Qué es orar confiadamente? Con fe, sabiendo que Dios el Padre recibe la oración que le hacemos. Porque hay gente que ora y ora bastante, pero no cree en lo que está orando. Y la Biblia dice que puede, hermanos, matarse orando, pero si no cree, no piense que va a recibir algo del Señor. Y hay gente que ora, pero no ora ni intensamente ni confiadamente. Mire lo que dice Juan 11, 42 y 43. Juan 11, 42 y 43. Mire cómo oraba el Señor Jesús. Para que, hermanos, tomemos ejemplo de Él, ya que Él es nuestro ejemplo. Y pongamos en práctica las cosas. Leemos. Juan 11, 42. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? ¿Resucitó? Pero ¿dónde está lo que lo debe impactar a uno? Él oró confiadamente, con fe. Oró, Padre, yo sé que siempre tú me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. ¿Ah? ¿Cuántos hermanos? Pastora, ore por mí porque a usted sí Dios la oye y a mí no me oye. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Cómo más? Solamente un versículo les tengo de cada uno. Usted si quiere desarrollar el tema más, lo desarrolla. Número 3. ¿Cómo más oraba Jesús? Reverentemente. Y cada uno vaya pensando qué quiere decir cada título de estos. Reverentemente. Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22. Lucas 22, 41. ¿Ya lo tienen? Lo leemos. ¿Qué dice? Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Qué quiere decir? Puesto de rodillas. Se humilló delante del Padre. ¿Y a cuántos? ¿A cuántos no se pueden arrodillar porque se les rompen las medias o se les empuerca el pantalón? ¿Ah? Cuidado. Y se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, ¿ah? Vaya discerniendo lo que dice ahí, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este fue su programa
Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida.